Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, amados oyentes, y bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio bíblico que semana por semana venimos compartiendo a través de estos canales que han sido bastante provechosos: YouTube, Facebook, Instagram o WhatsApp, a través de su servidor Enrique Loaiza, escritor para la gloria del Señor. La semana pasada estuvimos conversando sobre el libro de Isaías en el capítulo número 9, bajo el tema La aflicción por gozo. En esta oportunidad estaremos conversando sobre la promesa para el remanente de Dios en el capítulo número 10 del libro de Isaías. Esa promesa que siempre estará ahí presente y siempre de manera perpetua por muchas generaciones, porque Dios no se arrepiente de su palabra para cada uno de nosotros. Nosotros lastimosamente hemos sido bastante malos con Dios porque no hemos obedecido al 100% como debiéramos de obedecerle. Sin embargo, aprovecho esta oportunidad para invitarlo para que se queden a escuchar este estudio bíblico sobre la promesa para el remanente de Dios. Esa promesa que siempre ha estado escrita y muy esperada para cada persona que cree fielmente en el Señor y en su promesa que ha sido divina a través de un pacto que ha venido por generaciones y generaciones hasta estos tiempos, en el nombre poderoso de Jesús. Y comenzamos este estudio con un pasaje diciendo: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Isaías capítulo 10, versículo 1. La tiranía de esa época era un gobierno que ejercía de forma absoluta y despótica, dirigido por una sola persona, generalmente obteniendo el poder por medios ilícitos y abusando de él. La injusticia de esos líderes corruptos de aquellos entonces, en la época de los reyes de Judá, se basaba en oprimir a los vulnerables para saciar sus deseos egoístas. Lastimosamente, en aquel entonces, Isaías le externaba al pueblo porque venía un juicio preparado para los reyes de Judá. Ellos, por su posición y por tener todo ese dominio sobre las masas en aquel entonces, Dios estaba observando todo lo que estaban haciendo junto con su pueblo, porque Dios, cuando los sacó de Egipto, los libró de la esclavitud. No para que ahora, en estos tiempos, por tener un poder o por tener una posición de gobernante bajo unas masas, en aquel entonces iba a tener la autoridad de poder oprimir al pueblo, sabiendo que muchos años antes, después de que Moisés sacara a su pueblo israelita de la mano de Faraón, para que pudieran ser libres únicamente y obedeciendo al Señor. Hoy en día podemos nosotros describir que hay gobernantes que se disfrazan de personas humildes, de personas benevolentes, pero lastimosamente lo que hacen es con sus acciones oprimir al pueblo, como se hacía en aquel entonces, porque el pueblo y aquellos reinados, tanto como el rey de Judá en los tiempos del profeta Isaías, lo que buscaban era prácticamente abusar de los pocos recursos que tenía el pueblo de Judá. Esas personas vulnerables con recursos escasos, el rey lo que hacía era suprimir sus deseos egoístas, quitándole a través de los impuestos y un sinfín de cosas, solamente con el deseo de tener, y por esa razón el pueblo estaba siendo ultrajado por esa mano hermana que había adquirido una posición. Y por eso, durante el tiempo de Isaías le profetizaba al pueblo, indicándole que había una esperanza para esas personas que estaban siendo oprimidos por sus mismos hermanos, que aunque tuvieran posiciones en el gobierno para poder dirigir una nación, iba a venir su juicio tan pronto y tan rápido en el nombre del Señor. Por eso Isaías seguía diciendo: para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Isaías capítulo 10, versículo 2.
El pueblo humilde y entristecido fue y siempre será prioridad de Jehová Dios para librarlos de la mano del cazador. Este pasaje nos enfatiza a Judá y a todos sus reyes por generación que hacían tribulación a los afligidos de esa época, sabiendo que no podían esclavizar a sus hermanos, pues no tendían la mano a sus hermanos, sino que lo esclavizaban como en los días de Faraón Ramsés II. Eso podemos encontrarlo en Éxodo capítulo 2. Amados oyentes, lastimosamente los tiempos que venían escribiéndose y que venían aconteciendo hace mucho tiempo atrás, miles de años, miles y miles de años, ocurría eso que ahora también se puede observar en estos tiempos, porque esos gobernantes que tienen el control de una nación siempre buscan apoderarse del más afligido, del vulnerable, de aquellos que tienen la poca fuerza humana como para librarse ellos mismos de su propia condición. Y por esa razón, ese pueblo que clamaba a Dios estaba protegido mucho más que esos gobernantes que tenían toda la fuerza humana en aquel entonces. Por eso, Isaías le profetizaba a esos gobernantes y a esos reyes de Judá que pronto vendría su juicio de parte de la ira del Señor. Por esa razón, Isaías le seguía diciendo: ¿y qué harán en el día del castigo? Isaías capítulo 10, versículo 3. Los reyes de la época de Judá se preocupaban mucho por la estabilidad política y religiosa, ya que sus reinados eran a menudo inestables debido a la presión de imperios extranjeros, como Asiria y Babilonia, y por el constante desafío de mantener la pureza monoteísta frente a las influencias paganas y a la corrupción interna. Sin embargo, el egoísmo y la opresión que sucumbían sobre su mismo pueblo hermano lo colocaban en juicio delante de los ojos de Jehová Dios. Para estas ocasiones, asociando y relacionando lo que ocurrió en los tiempos de Isaías con los reyes de Judá, podemos nosotros interpretar para estos tiempos que aquellos líderes, tanto como políticos y religiosos, que se encuentran bajo una mano ponderada para oprimir a un pueblo vulnerable, Dios de una manera u otra enviará su juicio, pero a su tiempo, no al tiempo del hombre, no al tiempo de las personas, sino a su tiempo. Solamente el pueblo tiene que clamar a Dios para poder ser librado de cualquier esclavitud que se encuentre, de cualquier tiranía, de cualquier gobernante malo, malversador, transgresor. Dios libra a su pueblo, siempre y cuando el pueblo se una en uno para clamar a Dios y poder librarlo de esa tribulación. Dios no va a interceder por una nación cuando solamente hay una sola persona clamando por eso. Hay que unirse el pueblo, hay que unirse las iglesias, y las iglesias que andan bajo esa línea tienen que tener en cuenta que Dios también le va a profetizar su juicio pronto si andan en los caminos incorrectos. Porque esas iglesias que andan bajo su perverso corazón, bajo su egoísmo, bajo sus deseos propios y que no están alineados a la voluntad del Señor, Dios enviará su juicio también, haciendo semejante a los reyes de Judá que eran dirigentes y que eran colocados por el Señor. En este caso, por Jehová Dios. Podemos entender que líderes religiosos, si se encuentran que habían sido anteriormente colocados por manos de Dios y si empiezan a andar en caminos incorrectos, usurpando al menesteroso, usurpando al débil, usurpando al afligido, solamente por la codicia del tener y por el dinero y por el afán de la vida, entonces en esa oportunidad el Señor también tiene su juicio preparado para esas iglesias, esos líderes religiosos que andan más bien bajo el perverso corazón de ellos y no bajo el propósito que el Señor está enseñando o que ha dejado escrito en su palabra. Tenemos que tener muy pendiente y mucho cuidado con eso. Amado pueblo, sigan clamando al Señor. Dios tiene un camino preparado para cada uno de nosotros. Y por esa razón,
Isaías seguía externándole al pueblo lo siguiente: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Isaías capítulo 10, versículo 4. El corazón histórico de Asiria, podemos nosotros remontarnos en la historia, se encuentra en el norte de Irak, específicamente en la gobernación de Nínive y las zonas kurdas de Duhok y de Sacó. Históricamente el pueblo de Irak ha sido por generaciones antiguas instrumento de ira de Dios sobre el pueblo de Israel, como los tiempos que se están viendo ahora. Pues un hijo desobediente deshonra al padre. Por eso, en los tiempos del profeta, el rey de Judá tenía juicio preparado por su transgresión hacia la vulnerabilidad de los mismos hermanos. Por eso, sigo haciendo énfasis, amados oyentes, a través de este estudio bíblico, que un dirigente o un líder de una iglesia que profetiza o que profesa la voluntad del Señor tiene que tener muy cuidado o velar, o observar o analizarse o autoevaluarse los caminos nuevamente para saber si está haciendo la voluntad de Dios y no está nada más incurriendo en sus deseos propios del beneficiarse de unos feligreses, de unos miembros de una iglesia. Porque si el Señor ha ido duro con los gobernantes tiranos que son inconversos, que son rebeldes, que están fuera del alcance del Señor, que han estado en rebelión siempre con Dios por su duro corazón, también lo va a hacer con su propia iglesia si no se alinean a los caminos de Dios. Si nada más andan en búsqueda de lo suyo y no andan en búsqueda de la voluntad del Señor, solamente utilizando su nombre para beneficiarse propiamente, Dios estará muy pendiente con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, amado pueblo, y velar si alguna iglesia, algún líder espiritual está utilizando el nombre del Señor solamente para beneficiarse de sus deseos propios. Y siguiendo la línea y haciendo una pausa con lo que venimos conversando, cuando un líder o una iglesia dirigida por la voluntad del Señor y es que ha sido puesta por Dios, Dios usa la mano contraria para poder llevar esclavitud y poder llevarlo al punto de que se pueda arrepentir la iglesia o ese líder cristiano por hacer las cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Isaías, Jehová Dios utilizó al imperio asirio para esclavizar al pueblo de Judá. Es decir, Dios usa a unos rebeldes, idólatras, transgresores, enemigos de sus mismos hijos, de su mismo pueblo, para usar a ese pueblo, ese imperio, como instrumento para llevar esclavo a Jehová, en este caso a Jerusalén, Judá. ¿Por qué? Porque Judá había sido desobediente delante de los ojos del Señor con los mandatos. Entonces, Dios usa a sus enemigos, sus propios enemigos, para poder esclavizar a sus propios hijos. Si nosotros asociamos esto a estos tiempos, Dios, si ve mucha desobediencia dentro del pueblo del Señor, dentro de las mismas iglesias, dentro de aquellas personas que profesan la fe del Señor o que colocan en su boca el nombre de Jesús, Dios va a usar a personas contrarias a la fe para esclavizar al pueblo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado y mantener la línea y volver nuestro corazón al Señor para que podamos ser libres de esa opresión. Por eso, sin embargo, más adelante hay un plan cuando el Señor termine de usar a esos transgresores para su propósito, pero también no los va a dar la victoria totalmente, porque cuando ocurre todo eso, viene Dios y destruye a ese instrumento que ha sido siempre por generaciones de maldad, aunque Dios lo haya tomado para usar esa maldad, para esclavizar a su pueblo, pero es para que se arrepientan y vuelvan nuevamente al Señor, no para destruir al pueblo. Entonces, Dios le tiene un camino preparado a esos transgresores. Por eso Isaías dice lo siguiente: pero acontecerá que después de que el Señor
haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Lo podemos encontrar en Isaías capítulo 10, versículo 12. Dicho esto, la destrucción del imperio asirio ocurrió principalmente alrededor del año 612 a.C., cuando una coalición de babilonios y medos conquistó su capital, Nínive. El proceso de su caída fue gradual, con la derrota final de las últimas fuerzas asirias apoyadas por los egipcios en la batalla de Carquemis, alrededor del año 600 a.C. Eso lo podemos encontrar en el libro de Nahum, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Cómo se relaciona, cómo se representa el acercamiento a la destrucción de los asirios. Y volvemos y repetimos, fíjense bien, Dios usa a los asirios, mano opresora del pueblo Judá, del pueblo de Dios, y después que lo usa, lo agarra y lo destruye, porque en las manos de Dios nos encontramos todo. Y finalmente, quiero cerrar este estudio, amados oyentes, con un pasaje diciendo: la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Isaías capítulo 10, versículo 18. La ciudad sanguinaria enfrentó castigos merecidos, pues en el asedio de Jerusalén por parte de Sennacherib, rey de Asiria, ocurrió una milagrosa derrota de su ejército por un ángel, lo que evita la conquista de la ciudad en el día del rey Ezequías. Segunda de Reyes 19, del 35 al 37. Finalmente, sabemos lo que ocurrió en días de Ezequías, del rey Ezequías, que fue el mismo tiempo que Isaías profetizó, porque hizo interacción con él. Bueno, el rey Ezequías tenía tanto miedo de Sennacherib porque lo estaba amenazando con todo lo que había hecho el reinado asirio durante todas las naciones, apoderándose de ella. Sin embargo, cuando le llega el profeta a Ezequías, le dice: quédate tranquilo y no le tengas miedo a sus palabras, que Dios está con ustedes. Tuvo que el rey Ezequías doblegar su ego y doblegar su vanidad para poder acudir al profeta del Señor y poder escuchar una voz de él. Y efectivamente fue así. Y por esa razón fue el rey Ezequías librado de esa mano opresora de Sennacherib, donde después que se hubo calmado el asunto y que el Señor permitió que Ezequías pudiese tocar su corazón y clamar a él, que llegó un momento que el pueblo de Jerusalén y Judá se encontraba sitiado de todo el imperio asirio, de muchos ejércitos alrededor. Y Dios envió un ángel del cielo que mató a 185,000 asirios en una sola noche. En ese momento, cuando despertaron algunos, observaron que cómo ocurrió todo eso, y ellos tuvieron que irse porque no habían percibido, no se habían dado cuenta o estaban tan sorprendidos de esa matanza. Y por esa razón, cuando Dios permite que esas cosas sucedan, es porque necesita que el mismo rey o el mismo dirigente o líder o gobernante que se encuentra bajo el cuidado de las ovejas del Señor tiene que humillarse a Dios para que Dios pueda librarlo a él de cualquier opresión, pero tiene que ser de corazón y de buena voluntad. Dios escudriña los corazones y los pensamientos. Así que, amados oyentes, los invito a reflexionar, mediten en sus pasos a través de su mente y de su corazón. Si estamos alineados a Él, si estamos cometiendo errores, arrepintámonos delante del Señor para que nos pueda librar de cualquier opresión. Dios lo bendiga, amados oyentes. Me despido de ustedes, su servidor Enrique Loaiza, escritor, para la gloria del Señor. Hasta una próxima oportunidad.